Hoy nos vamos a sumergir en una de las cartas más breves, más intensas y, la verdad, a menudo ignoradas del Nuevo Testamento, la Epístola de Judas. Breve pero potente. Totalmente. Son solo 25 versículos, pero está cargadísima de advertencias, de imágenes que no se te olvidan y de un elemento que, bueno, fue y sigue siendo controversial. Bastante controversial, sí. Así que nuestra misión hoy es desentrañar quién era este Judas, por qué sentía esa urgencia, esa necesidad de escribir y qué hace que su mensaje siga resonando. Y para este análisis a fondo nos basamos en introducciones bíblicas, diccionarios teológicos y comentarios de expertos como Thomas Lea, F.F. Bruce y Craig Keener. Y es clave entender algo desde el principio. Esta carta no es un tratado teológico tranquilo, para nada. Es más bien una sirena de ataque aéreo. Su objetivo no es tanto desarrollar doctrina nueva, No. sino defenderla con uñas y dientes. Defenderla de una amenaza que venía de adentro, que estaba corrompiendo a las primeras comunidades cristianas. Es básicamente un llamado a las armas, espiritual. Un llamado a las armas. Me gusta esa descripción. A ver, empecemos por la pregunta más obvia. ¿Quién es el autor? La carta empieza muy directa. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Santiago. Judas era un nombre súper común, Muy común. pero la clave parece estar ahí, en hermano de Santiago. Exactamente. Esa es la pista principal. La tradición, y de hecho la mayoría de los análisis hoy en día, coinciden en que se refiere a Judas, el medio hermano de Jesús, el que se menciona en Mateo. Ok, Y la razón por la que se presenta como hermano de Santiago o Jacobo es puramente estratégica. de credibilidad. Santiago era una figura colosal en la iglesia primitiva, El líder en Jerusalén, claro. el líder indiscutible. Entonces, identificarse a través de él era como poner la mejor referencia posible en tu currículum. Validaba su autoridad al instante. O sea que su carta de presentación no es su lazo de sangre con Jesús, que ni siquiera lo menciona, No lo menciona. sino su conexión con Santiago, el pilar de la iglesia. Pero hay algo más profundo en esa elección, ¿no? Se llama a sí mismo doulos, esclavo, siervo, no hermano del Señor. Es toda una declaración. Absolutamente. Y esa humildad se vuelve todavía más potente si recordamos lo que nos dicen los evangelios. Juan dice que ni Judas ni sus hermanos creyeron en Jesús durante su ministerio. Eran escépticos. ¿Cierto? Su fe no fue un derecho de nacimiento. Se forjó, digamos, en el fuego de la resurrección. Ahí está la clave. Entonces, el verdadero sello de autoridad no es solo que era hermano de Santiago, sino que su propia fe fue ganada, no heredada. Viniendo de un antiguo escéptico, esta advertencia tan urgente debió sonar con el doble de fuerza. Precisamente. Su escepticismo pasado le da una credibilidad tremenda. Y esto, de paso, descarta otras teorías, como que fuera el apóstol Judas Tadeo. ¿Por qué? Porque en el versículo 17 habla de los apóstoles como un grupo al que él, digamos, no parece pertenecer. Y la idea de un seudónimo es muy improbable. Si vas a inventarte una autoría, eliges a Pedro o a Juan. No a Judas, que era una figura más secundaria. Queda clarísimo. Ahora, vamos al corazón del asunto. En el versículo 3, Judas revela un cambio de planes total. Dice que tenía muchas ganas de escribir sobre nuestra común salvación, un tema positivo, edificante, pero que de repente sintió la necesidad de cambiar de tema para rogarles que contendáis ardientemente por la fe. Suena una alarma. ¿Cuál era la emergencia? La emergencia era una infiltración. No era un ataque frontal, sino algo mucho más insidioso. Falsos maestros se habían metido en la iglesia, así como sin hacer ruido. Y estaban enseñando una distorsión. Una distorsión tóxica de la gracia de Dios. Ok, ¿una distorsión en qué sentido? ¿Negaban a Jesús o algo así de obvio? No, era mucho más sutil y por eso mismo más peligroso. No negaban a Cristo de frente, lo negaban con su vida. Tergiversaban la gracia para justificar el libertinaje. Ah, A ver, si somos perdonados por gracia, entonces podemos vivir como se nos dé la gana. Nuestras acciones ya no importan. Es la herejía del antinomismo, que significa contra la ley. claro, la gracia como un pase libre para pecar. Suena casi a caricatura. ¿De verdad había gente enseñando eso? Absolutamente.
Y es una de las herejías más seductoras y persistentes de la historia, porque apela a nuestros deseos más básicos. Por eso Judas se enfoca tanto en el carácter de estas personas. No solo en su doctrina. No. Los describe como inmorales, codiciosos, rebeldes a la autoridad, gente que se guía por sus instintos y, esto es crucial, dice que no tienen el espíritu. Su teología podrida producía una vida podrida. Y su llamado a contender ardientemente nos suena como una invitación a un debate amable. Esa palabra, contender, tiene una fuerza de lucha, de combate. Totalmente. La palabra griega es epagonizomai, de donde viene nuestra palabra agonía. Implica un esfuerzo máximo, como el de un atleta luchando por ganar o un soldado defendiendo su puesto. Judas les está diciendo: la fe que recibieron es un tesoro, protéjanla como si su vida dependiera de ello. Y para que quede claro el nivel de la amenaza, no se pone a dar argumentos teológicos abstractos. No, para nada. Saca la artillería pesada. Ejemplos históricos que sus lectores conocían perfectamente. No está tratando de ser sutil, cero sutileza. Despliega 3 casos de estudio del juicio divino del Antiguo Testamento, uno más fuerte que el otro. Primero, Israel en el desierto. A pesar de haber sido liberados de Egipto, de ver milagros, los que no creyeron fueron destruidos. El mensaje es clarísimo. Una salvación pasada no es un cheque en blanco para la rebelión presente. Un recordatorio brutal. No hay inmunidad diplomática. Ninguna. El segundo ejemplo. Los ángeles caídos, seres celestiales que no mantuvieron su posición y ahora están encadenados en la oscuridad esperando el juicio. Y el tercero es el clásico. Sodoma y Gomorra. El arquetipo del castigo divino por la inmoralidad. La lógica es aplastante. Si Dios no perdonó a su propio pueblo, ni a ángeles, ni a ciudades enteras, ¿qué les hace pensar a estos infiltrados que ellos van a salir bien librados? Ese es exactamente el punto. Judas está demoliendo su falso sentido de seguridad. Pero no se queda ahí, en los ejemplos históricos. Pasa a pintarles un retrato con unas metáforas, de las más devastadoras de toda la Biblia. Aquí es donde su lenguaje se vuelve increíblemente poético y cortante. La de las nubes sin agua es brutal. Es la imagen perfecta de una promesa vacía. De alguien que llama la atención, que genera expectativas de algo refrescante, pero al final no te dan nada, pura decepción. Y esa es solo una. Los llama escollos ocultos en sus comidas de amor fraternal. O sea, no solo son inútiles, son activamente peligrosos. Una amenaza invisible que puede hacer naufragar la fe de otros. ¡Wow! Y luego, dice que son árboles de otoño, sin fruto, doblemente muertos y arrancados de raíz. O sea, no es solo que no dan fruto ahora, es que están muertos, sin ninguna esperanza de vida. La imagen de las olas del mar también es potentísima. Sí, violentas olas del mar que arrojan la espuma de sus actos vergonzosos. Todo su ruido, toda su actividad, solo produce basura moral, caos, y para rematar, estrellas errantes para quienes está reservada la más densa oscuridad para siempre. Pretenden ser guías, pero su rumbo es errático, y su destino, la oscuridad. La oscuridad absoluta. Es un lenguaje increíblemente duro. Después de una denuncia así, uno se pregunta, ¿hay esperanza? Judas construye un caso devastador, y justo cuando crees que ya usó todo su arsenal, saca un as bajo la manga que debió sorprender a muchos. Ajá. Citas de libros que hoy no están en nuestra Biblia. Esto se siente como un movimiento muy audaz. Es uno de los aspectos más fascinantes de la carta, ¿sí? Recurre a la literatura apócrifa judía, a veces llamada pseudoepígrafa, para dar 2 golpes de gracia. El primero, en el versículo 9, alude a una historia del libro La Asunción de Moisés. Una disputa entre el arcángel Miguel y el diablo por el cuerpo de Moisés. Una escena épica. Muchísimo. Y lo increíble es que Miguel, un arcángel con un poder inmenso, no se atreve a insultar o maldecir al diablo. No, muestra una deferencia total a la autoridad de Dios y simplemente dice, «El Señor te reprenda». Y Judas usa eso para crear un contraste demoledor. Miren la humildad de un arcángel frente al mal. Y ahora miren la arrogancia de estos maestros que maldicen lo que no entienden. Es un golpe maestro. Pero la segunda cita es todavía más directa, ¿verdad? Mucho más.
En los versículos 14 y 15 no solo alude, cita directamente una profecía del libro de Enoc. Un texto muy popular en esa época, muy popular. Cita 1 Enoc 1.9, casi palabra por palabra, sobre la venida del Señor para ejecutar juicio. E incluso nombra a Enoc como la fuente. Pero eso no lo pone en una posición teológica complicada. Al citar estas fuentes, ¿no les está dando el mismo peso que a las Escrituras? Esto tuvo que causar revuelo. Y lo causó. Fue una de las razones por las que se debatió si incluir a Judas en el canon. Pero no es un caso aislado. Pablo, en Atenas, citó a poetas paganos griegos para conectar con su audiencia. Claro, lo más probable es que Judas hiciera algo parecido. Usar textos que sus lectores conocían y respetaban para que su argumento fuera lo más contundente posible. No está canonizando todo el libro de Enoc. Está diciendo que esa profecía en particular contiene una verdad útil para su propósito. Exacto. Una verdad que Dios preservó incluso fuera del canon. Es una herramienta retórica y pastoral muy astuta. Entiendo. Entonces, con un problema tan grave y una denuncia tan feroz, la solución es simplemente expulsarlos. ¿Cuál es el plan de acción que propone Judas? Y aquí es donde la carta da un giro pastoral brillante. El antídoto no es solo la confrontación, aunque es necesaria. El antídoto principal es el crecimiento espiritual positivo. Ah, bien. En los versículos 20 y 21 lo resume en 4 acciones: edificarse sobre la fe, orar en el Espíritu Santo, mantenerse en el amor de Dios y esperar la misericordia de Jesucristo. O sea que contender no es solo debatir o denunciar, sino construir algo más fuerte y más sano en su lugar. Exacto. La mejor defensa es un buen ataque. Espiritual. La forma más efectiva de combatir el error no es solo señalarlo, sino estar tan arraigada en la verdad que el error pierde su atractivo. Y no se queda solo en lo personal. No, para nada. Inmediatamente después, da instrucciones sobre cómo tratar a los que han sido afectados por esta falsa enseñanza, y muestra una sabiduría pastoral increíble. Sí, porque los divide en grupos. Exacto. Dice que hay que tener compasión de los que dudan. A otros, que ya están más cerca del peligro, hay que salvarlos arrebatándolos del fuego, una acción urgente, drástica. ¿Y al tercer grupo? A un tercer grupo, quizás ya más contaminado, hay que mostrarles misericordia, pero con temor, incluso aborreciendo la ropa contaminada por su carne. Esa última imagen es increíblemente vívida. Odiar el pecado con todas tus fuerzas, pero aún así intentar rescatar a la persona. Es un equilibrio muy delicado. Un equilibrio que la Iglesia ha luchado por mantener por siglos. Y justo después de este llamado tan intenso, la carta se eleva. El tono cambia radicalmente. Sí. Pasa de la advertencia y el combate a una de las expresiones de alabanza más majestuosas de todo el Nuevo Testamento, la doxología final. Es un final absolutamente glorioso. Es como si, después de arrastrarnos por el lodo del conflicto, de repente nos levantara la vista hacia el cielo. Totalmente. Los versículos 24 y 25 son una explosión de confianza y adoración. Y a aquel que es poderoso para guardarlo sin caída y presentarlo sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Es un ancla increíble. Sí, después de 23 versículos de advertencias terribles sobre el peligro de caer, los últimos 2 te recuerdan que tu seguridad final no depende de que ganes la pelea, sino de que alguien más te está sosteniendo. Ese es el mensaje final. La lucha es real, la amenaza es grave, nuestra responsabilidad es contender. Pero la seguridad última del creyente no descansa en su propia fuerza, sino en el poder soberano de Dios para protegerlo y llevarlo a casa. En resumen, la epístola de Judas es mucho más que una simple nota. Es un llamado apasionado a proteger la integridad del Evangelio. Una defensa contra esa idea peligrosa de que la libertad en Cristo es una licencia para la inmoralidad. Exacto. Combina una denuncia feroz de la falsedad con un llamado a la compasión por los engañados, y todo culmina no en el miedo, sino en una confianza absoluta y gozosa en el poder de Dios. Lo cual nos deja con una pregunta para la reflexión. En una cultura que a menudo valora la tolerancia por encima de la convicción, la carta de Judas plantea una cuestión incómoda.
¿Dónde se traza la línea entre la aceptación y la responsabilidad de contender ardientemente por las creencias fundamentales? ¿En qué momento la distorsión de la gracia se convierte en una negación de la fe que una vez fue dada?